Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias a Dios por la bendición de poder seguir estudiando la palabra en este estudio titulado Los Ángeles. Hoy pues con un tema titulado Los Ángeles Mensajeros de Dios dentro de esta sección, y seguimos aprendiendo cuál es la labor de los ángeles, quién los manda, cuál es el mensaje. A la luz de la palabra de Dios también hemos estudiado el diferente tipo de ángeles que la Biblia describe, entre ellos las apariciones tanto del Antiguo y ahora en el Nuevo Testamento. Bueno, pues antes de seguir con nuestro estudio, le recomiendo que tenga usted a la mano la palabra de Dios, la Biblia, así también como un cuaderno por si surgen algunas interrogantes, anotar las mismas, y si usted lo desea a través de las redes sociales, pues hacernos saber estas preguntas para contestarlas a la luz de la palabra de Dios. Bueno, pues voy a leer el Salmo 19, parte de él. Seguido de eso, pues vamos a poner en manos de Dios este estudio en el que seguro su Santo Espíritu, el Santo Espíritu de Dios, va a edificar nuestra vida, seguir transformando nuestro entendimiento, comprobando nosotros la voluntad de Dios que es santa, agradable y perfecta. Dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Un día de extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti, nos ponemos en tus manos convencidos que tú inclinas tu oído a nuestra oración, a nuestro ruego. Gracias, papito, porque tu mano se extiende a nuestras vidas en misericordia, en amor. Gracias, papá, por este año tan precioso que comenzamos este 2021, ya en estas semanas. Gracias porque hemos visto tu mano de amor, de misericordia, de bondad. No nos falta nada. Gracias, papá, porque teniéndote a ti tenemos todo. Hoy presentamos delante de ti a nuestras autoridades espirituales, a los pastores Armando, Alejandro Alducin, a la esposa de cada uno de ellos, sus hijos, sus nietos, a todo el cuerpo pastoral de este bendito ministerio. Presentamos también a nuestro presidente. Bendícelo, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Gracias, papá. Disponemos nuestro corazón para que sigas hablando en nuestra vida, siempre, siempre para ser transformados. En tu nombre, en quien oramos y en quien te damos gracias, en nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, pues voy a hacer una breve enumeración o recapitulación en relación a estos encuentros históricos en el Nuevo Testamento que la Biblia nos describe, que recordamos que por lo menos son 16 los que se tienen marcados en el Nuevo Testamento, acordándonos que el primero de ellos fue en Lucas capítulo 1, versículo 8, desde el verso 23, en donde el ángel describe el ministerio de Juan el Bautista. Seguido de eso, nosotros estudiamos también cómo anunció aquí mismo en el libro de Lucas el nacimiento del Señor Jesucristo. El tercer encuentro fue cómo el ángel apareció a José. Seguido de esto, la multitud de ángeles de huestes espirituales aparecieron a los pastores. El quinto encuentro que nosotros estudiamos y que usted puede estudiar ya que se encuentra también disponible a través de las redes sociales, es que también el Señor, un ángel del Señor se le apareció a José, y esto es hermosísimo porque vimos a la luz de la palabra de Dios que es Gabriel. Seguido de esto, también en el libro de Mateo encontramos dos apariciones. Ellas fueron en el año 4 antes de Cristo, y la última que se describe acá en el año 27, también a José. Y la impresionante que vimos en
en Mateo capítulo 27 nos recuerda las tentaciones que tuvo el Señor Jesucristo, cómo el Espíritu Santo lo llevó al desierto, a un lugar para recibir a través de esa comunión con nuestro Padre, esa fortaleza, guía con su Santo Espíritu para resistirse a las tentaciones. Vimos también cómo un ángel fortaleció al Señor Jesucristo y cómo lo fortaleció animándolo, ¿verdad? Decimos los mexicanos como echándole porras, como entusiasmándolo, ¿no? Porque en la parte humana el Señor Jesús padeció tentación, padeció rechazo, padeció burlas y como humano sintió, mas nunca, de acuerdo a lo que dice el libro de los Hebreos, nunca cedió a la tentación. Seguido de eso, pues, ahora en esta décima encuentro, como los mensajeros de Dios, los ángeles, recordamos que la palabra ángel también es un enviado, es un mensajero. Yo les suplico que vayamos al libro de los Hechos en el Nuevo Testamento, y donde vemos que décimo encuentro ocurrió alrededor del año 30 después de Jesucristo. Y qué hermoso ver a través de la palabra de Dios cómo se manifestaron. Vamos a ver algunos pocos ejemplos en relación a estos varones que generalmente se presentan, se manifiestan los ángeles a manera de varón. Nunca se ha manifestado a manera de varona o de mujer, aunque cuando nosotros, si lo recuerda y lo estudió junto conmigo, en las visiones de Zacarías, en esas 8 visiones, pareciera que uno de ellos era como una ángela. No así, sino que recordamos que era la manifestación de ese momento que describía el profeta Zacarías. Bueno, vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 1, y vamos a leer los versículos 10 y 11, y vemos estos 2 varones con vestiduras blancas que se pusieron junto a los apóstoles, y estos 2 ángeles, como les venía diciendo, en forma de hombres. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, recordando que era la ascensión del Señor Jesucristo, entre tanto que Él se iba, el Señor Jesús, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, quiere decir junto a los apóstoles. Versículo 11, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es impresionante, ¿cierto? Cómo vamos a ver a través de los pasajes de la palabra de Dios, cómo Dios les ha dado como personalidades a estos seres angelicales, el volar como lo vimos con los querubines, el estar de un lugar a otro de manera impresionante en fracciones de minutos o segundos, cómo aparecer en un lugar y dar un mensaje. Y estos 2 ángeles que no se vieron descender, sino que simplemente aparecieron estando junto a los apóstoles, nos enseñan también de acuerdo a lo que dice en Hebreos capítulo 13, versículo 2, que yo le sugiero que lo apunte, cómo pueden una persona recibir inclusive ángeles como huéspedes y pueden estar en un lugar y en otro, ¿verdad? No al mismo tiempo, pero sí trasladarse de manera rápida. Los ángeles y Dios siempre se aparecen con vestiduras blancas. Podemos compararlo con Daniel capítulo 7, versículo 9, con Mateo capítulo 17, versículo 2, así como también en Juan capítulo 20, versículo 12, cantidad impresionante de citas. Pero centrándonos a esta aparición de estos 2 varones, quiero citar de la Biblia del Estudio de la Reforma, la Biblia de las Américas, editada como coeditor del reverendo Sproul, que dice lo siguiente, y la cita dice: en Hechos capítulo 10, versículo 10, 2 varones de vestiduras blancas. En el Nuevo Testamento, las personas vestidas de blanco
o resplandecientes son por lo general sobrenaturales o glorificados, a lo que continúa la cita. En Mateo capítulo 17, versículo 2, vemos un evento impresionante y hermoso que nos invita a reflexionar en nuestra vida de santidad, puesto que es la transfiguración del Señor Jesucristo. Esto es hermosísimo, haciendo un pequeño paréntesis. Vemos pues que estos varones, los ángeles, se presentan con vestiduras blancas. Jesús en la transfiguración con vestiduras blancas. Las dos personas que estaban junto a Jesús, Moisés y Elías, resplandecientes por la gloria de Dios. Acá esto nos invita en nuestra vida, ya que la palabra transfiguración viene de metamorfo en el griego, nos invita a nosotros a vivir en santidad, a ser transformados, a ser transfigurados desde lo más profundo de nuestro corazón hacia nuestra vida exterior. ¿Eso qué nos dice? Nos dice que nosotros como templo del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo mora, cohabita con nuestro espíritu, nos invita, de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 2 y Juan capítulo 1, 12, como hijos de Dios, y en Efesios 2, que somos hechura suya, que somos sus hijos, sellados por el Espíritu Santo, que tenemos ese poder, esa energía, para que el Espíritu Santo, tal como nos lo enseñan también la carta paulina en Gálatas, nos invita a vivir en santidad y en ese poder, no de nosotros, sino del poder del Espíritu Santo, a que se manifieste lo que somos hoy en la actualidad. Nacidos de nuevo, hijos de Dios, hechura suya, creados para hacer obras de justicia. Eso es maravilloso. Eso es tan solo una probadita de lo que podemos nosotros aprender de lo que es esa transfiguración. ¿Qué tiene que ver con Jesús? Bueno, que Jesús en ese momento transfiguró, mostró quién es. 100% Dios, 100% hombre. Y nosotros, siendo morada del Espíritu Santo, tenemos que transfigurarnos, mostrar quiénes somos, lo que acabo de mencionar, hijos de Dios, hechura suya, etcétera, etcétera. Bueno, también nosotros podemos ver a los ángeles, ¿verdad? En Mateo, como ejemplo, Mateo capítulo 28, solamente voy a hacer la cita, a mencionarla. Mateo capítulo 28, versículo 3, vemos cómo el ángel, de la misma manera Juan 20, 12, el ángel que movió la piedra en la tumba donde Jesús estaba, que vimos en clases anteriores, ya que la manifestación era para no Jesús, porque Jesús, como Dios, tenía el poder de mover las cosas o de salir sin mover, ¿verdad? Sin mover la piedra como fue el hecho. Sino que estos dos varones que nosotros estudiamos la clase pasada, son los que se los denomina como los ayudantes para mover la piedra, para que los testigos físicos, los testigos oculares, como María, como Pedro, como Juan, que llegaron corriendo, ¿verdad? Describe la palabra de Dios, se dieran cuenta que Jesús había resucitado. Estos mismos ángeles estaban en la tumba donde estuvo Jesús, que nosotros también estudiamos a la luz de los 4 evangelios en la clase anterior, cómo la tumba era el propiciatorio, Jesús el que fue propicio, de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 25, y qué hermoso y qué maravilloso que estos seres angelicales se presentan para hablar, para testificar la resurrección del Señor Jesucristo. Hasta aquí estamos viendo algo muy hermoso, que los ángeles tienen el mensaje de parte de Dios de anunciar buenas nuevas, un mensaje, ¿verdad?, de juicio, como lo vimos en Sodoma y en Gomorra, como vimos también la resurrección del Señor Jesucristo, como vimos también, y vamos a ver ahorita más adelante, tenían la instrucción o el cometido de decirle a alguno de los discípulos de nuestro Señor de ir a predicar el Evangelio. Entonces, hasta acá estamos viendo que los ángeles son usados por Dios para llevar mensaje. Y vamos a ver alrededor de este estudio que si hoy hasta ahorita puede aparecerse un ángel, comparémoslo también con la palabra de Dios. ¿Sabe usted que también, mencionando ahorita lo de Moisés y Elías, en Lucas capítulo 9, versículo 30, ¿verdad? Versículo 30 y 31, así como Apocalipsis,
capítulo 3, versículo 4 y 5, vemos cómo ahora las personas, ¿verdad?, que ya en el futuro, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, ya glorificadas, el mismo cuerpo pero transformado, van a aparecer con vestiduras blancas. Acá puede salir una pregunta muy interesante. ¿Qué con las personas que ya partieron con el Señor? ¿Qué cuerpo tienen? Tal como lo estudiamos en clases anteriores, es un cuerpo intermedio que tiene vestiduras, pero aún no ha sido glorificado su cuerpo, porque se está esperando al tiempo de Dios que todos los santos que sean completados, sea el rapto, ¿verdad? Entonces ya todos vamos a tener el mismo cuerpo, pero transformado, de acuerdo a lo que dice también primer carta a los Corintios en el capítulo 15. Y bueno, vemos que en este caso, como en la tumba vacía, los varones son ángeles mensajeros sobrenaturales enviados desde la corte celestial de Dios para dar un mensaje. Bien claro pues, que todos los mensajes, todos, de parte de los ángeles que Dios envía, siempre son para la gloria de Dios. Ninguno es para atribuirse, ¿verdad?, en algún momento la gloria a Él. Si, tal como menciona Pablo en la carta a los Gálatas en el capítulo 1, desde el versículo 8 hasta el versículo 10, la exhortación a la iglesia que si aún un ángel o nosotros mismos nos los aparecemos y les da otro mensaje distinto, ¿verdad?, un falso mensaje, el tal es anatema, es maldito. Y en el versículo 10 de Gálatas, capítulo 1, nos enseña claramente cómo Pablo no está dispuesto a concesionar el evangelio ni el servicio hacia Dios. Porque él mismo menciona, si yo entonces doy otro mensaje o trato de agradar a los hombres, no sería siervo del Señor. Entonces, ahí nos va quedando un poquito más claro en relación a las apariciones o a los encuentros de los ángeles, el mensaje que traen. Y si traen un mensaje distinto, nos damos cuenta pues que ese mensaje no es de Dios. Vamos al 11º encuentro que ocurrió allá en el año 31 después de Cristo, y vamos a leer en el libro de los Hechos también, solo que ahora en el capítulo 5, en el versículo 19, este 11º encuentro, Hechos capítulo 5, versículo 19, donde Pedro y Juan son perseguidos, pero un ángel saca de la cárcel a los apóstoles. Vamos a leerlo. Dice la Biblia: mas un ángel del Señor, no el ángel del Señor, un ángel enviado por Dios, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, atención, dijo, verso 20, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Bueno, esta persona no debe de confundirse, como lo decía hace un momento al estar leyendo la palabra de Dios, como el ángel de Dios. Más bien debiera de traducirse un ángel. Y era como los muchos ángeles que sirven como espíritus ministradores a los creyentes. De acuerdo a lo que nosotros también podemos estudiar en el libro de los Hebreos en el capítulo 1, versículo 14. Y bueno, ¿qué sucedió? Lo sacó de prisión. Aquí la liberación de los apóstoles es por el bien del testimonio público y continuo en el mismo templo. Sígame con cuidado, por favor. El templo estaba controlado por el sumo sacerdote y sus compañeros. Entonces, así el Dios todopoderoso, santo, misericordioso, que no tiene obstáculo porque Él es soberano por sobre todas las cosas, es Dios por sobre todas las cosas, envía a estos mensajeros, ¿verdad?, a este mensajero y saca de la cárcel a estos dos hombres, Pedro y Juan. La pregunta es, ¿para qué? Acabamos de leer, de acuerdo a lo que dice el versículo 20, para dar palabras de esta vida. La pregunta, ¿qué es esto? Las palabras de vida se refieren, de acuerdo a lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 16, al evangelio.
Y vamos a leer, nada más para que no se nos quede inconcluso y que sea más claro, en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice la Biblia, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4. Con mucho gusto le espero, está antes de Apocalipsis, ¿verdad? Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4. Y la Biblia dice de la siguiente manera: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida, ¿qué dice la Biblia? La vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué está haciendo? Qué hermoso es esto. Cuando Dios decreta algo, cuando Dios ha establecido algo, la predicación del evangelio en este caso, Dios manda a todos los hombres a que se arrepientan. Cuando Dios tiene el mensaje de salvación para un alma y que ésta con el poder del Espíritu Santo reciba el don del arrepentimiento, el don de la salvación, el don de la justificación, dado por Dios, permítame por favor, no va a haber obstáculo. Cuando Dios ha decretado, qué hermoso, la libertad a través de la persona del Señor Jesucristo, quien ha pagado nuestros pecados allí en la cruz. Y que el Espíritu Santo quiere convencer a las personas, a los oyentes, es lanzado el mensaje de salvación. Permítame el término. Es como si el mar se abriera. Entonces el pueblo entra, el Espíritu Santo sopla para que haya esta bendición. Esto es maravilloso. Es decir, estos hombres que no eran más que discípulos del Señor Jesucristo, con el corazón lleno del Espíritu Santo, con el alma completamente sensible a la voz de Dios, en su carne dispuestos a padecer el sufrimiento por causa del Evangelio. Nunca se quejaron amargamente diciendo: estamos en el tambo, en el bote, en la cárcel, Dios mío, por causa de ser cristianos. Sometidos muchos de ellos a las autoridades, cantando alabanzas. El Espíritu Santo, el Padre Todopoderoso, llenó sus corazones, los saturó para darle la gloria a Dios. Y entonces Dios manda a su ángel para abrir la cárcel y ellos seguir anunciando las buenas nuevas. Hoy podemos verlo de una manera, permítame por favor la comparación, en donde es predicado el evangelio a través de la radio, a través de la televisión, a través de dispositivos, llámense por internet, a través de periódicos. Dios quiere literalmente dar la salvación, el perdón a todo aquel que clame a Jesucristo como su Señor y como su Dios. El mensaje de esta vida caracteriza acertadamente al evangelio, dado que solo Jesús tiene palabras de vida eterna, de acuerdo a lo que escribió Juan el Evangelista en el capítulo 6, verso 68. Y la vida eterna consiste en conocer a Dios por medio de Él. Juan 17:3. Esto es hermosísimo. Esa es la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que usted, si no tiene a Cristo en su corazón, conozca a Jesucristo como el dador de vida, el autor y consumador de la fe, el que le da a través de su sacrificio por el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, esa vida eterna. Dios mío, qué maravilloso es, Dios mío, a que se hayan abierto las puertas de la cárcel para que el mundo conociera que Jesús es el Señor, que Jesús
Jesús es Dios por sobre todas las cosas. Y de la misma manera pueden ser abiertas las puertas de la cárcel donde usted está preso, del alcohol, de las drogas, de la nicotina, de la pornografía, de la inmoralidad, del adulterio, de lo que la Biblia describe como pecado, a fin de que sea libre a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Estos versículos encontramos que hay un mensaje triple: el mensaje de la vida espiritual, física, el mensaje de la vida eterna a través de Jesucristo, y algo maravilloso, la resurrección del Señor Jesucristo. Bueno, continuamos acá con el libro de los Hechos. Vaya, acompáñeme, vaya por favor al capítulo 8 del libro de los Hechos, y vemos el 12º encuentro que ocurrió en el año 32 después del Señor Jesucristo. Hechos capítulo 8, y vamos a leer en el versículo 26. Cuando está algo dentro del plan divino de Dios, cuando está dentro del mandato divino para su gloria, Dios envía a sus ángeles, Dios envía lo que Él considere en su omnipotencia, en su poder, para que un hombre sea salvo, para que se cumpla su propósito, para que se lleve a cabo el mensaje. Esto es maravilloso. Fíjense en lo que está buscando el libro de los Hechos. A mí me impresiona, me llama mucho la atención Moisés, el de la Biblia. Cómo Moisés, o sea, sus padres, ¿verdad? Confiaron en ese Dios todopoderoso, tomando al bebé, colocándolo en un canasto, echándolo en el río. Estaba la persecución contra todos los infantes, todos los niños, para asesinarlos. Y aún con todo eso, Dios lo preservó, lo guardó. ¿Qué quiere decir? Los planes de Dios se llevan a cabo en la manera que Él ha decretado, pase lo que pase. Vamos pues a Hechos, y guarda a sus escogidos. Hechos capítulo 8, versículo 26. El ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Fíjense ustedes, desde Samaria al norte de Jerusalén, un ángel del Señor dirige a Felipe hacia la costa, un territorio que una vez estuvo asociado con los filisteos. Estos eran antiguos enemigos del pueblo de Israel. Podemos confirmarlo en el libro de Josué, en el capítulo 13, versículo 1 al 5, o en Jueces, en el capítulo 16. Pero este hombre, Felipe, que era un eunuco, y esta palabra, haciendo un pequeño paréntesis, se refiere tanto a un funcionario de la corte real que le había sido mutilada la parte genital, ¿verdad? ¿Esto por qué y para qué? Para evitar completamente la tentación o alguna caída, ¿verdad? En el terreno sexual. Bueno, se le llama también emasculación y significa la exclusión, ¿verdad? A estas personas de la comunidad que adora al Señor de Israel, de acuerdo a lo que nosotros podemos confirmar en un eunuco, en Deuteronomio capítulo 23, versículo 1. Por lo tanto, a pesar de su poder político que pudiera tener un eunuco y la gran distancia probablemente haya sido excluido él del templo en Jerusalén, tanto por ser gentil como debido a su cuestión física. Si el etíope ha estado leyendo el pasaje acerca de la promesa del Señor de revocar la exclusión de los eunucos y extranjeros de su casa, eso lo hallas en Isaías capítulo 56, versículo 3 hasta el 8, sería natural que también este hombre, eunuco, Felipe, ¿verdad? Estuviera leyendo Isaías capítulo 53. Sígame con cuidado. El ángel le habla a este santo hombre de Dios, ¿verdad? Felipe, ¿verdad? Felipe, lánzate, ve para allá. Quiero que des el mensaje de salvación. Este hombre sensible a la voz de Dios. Esto es impresionante. Un corazón dispuesto, un corazón sensible, un corazón lleno del Espíritu Santo, le predica a una persona como le puede predicar a multitudes. La guía del Santo Espíritu de Dios, Dios mío, mientras en la omnipresencia,
del Todopoderoso, del Santo Padre Celestial, estaba obrando en la vida de este hombre etíope, leyendo la palabra de Dios, leyendo Isaías, ¿verdad? Leyendo sobre el Mesías prometido. Al mismo tiempo, el Espíritu Santo estaba mandando, ¿verdad? Dios, el Padre Celestial estaba mandando a Felipe, usando a este ángel: ve y predícale. Ve y compárteles el mensaje de salvación. Ve y diles que hay un solo camino, hay una sola verdad, es Jesucristo el Señor. Santos, podemos nosotros agregar en nuestra vida la importancia de dar plan de salvación, impresos, evangelios impresos a través de CDs, si todavía usted lo tiene, ¿verdad? Consiga de planes de salvación, Biblias, porque el Espíritu Santo, que es omnipresente, estará trabajando tanto en la vida de usted como portador, mensajero de las buenas nuevas, como en el receptor, el que está leyendo la palabra de Dios. Y esto es maravilloso y es hermoso, ¿verdad? Que así como este hombre tuvo la sensibilidad, Felipe escuchó la voz del ángel, y entonces presto dijo: es un alma, no importa, a lo mejor son algunos kilómetros, algunos tengo que pagar tantos pasajes, pudo haber pensado, ¿verdad? O me voy caminando, va y le predica a este hombre. Es un alma pagada con la sangre de Cristo. Era un desierto donde estaba este hombre. El ángel del Señor le indicó a Felipe que debería de ir allí. Y si el Señor nos envía al desierto, santo hermano, que tipifica lo que es el mundo, tengamos por seguro que enviará a otra persona para que nosotros le prediquemos y también de la misma manera le bendigamos con las buenas noticias. Ese es el mensaje de salvación, amado oyente. Cerca de usted está, en su boca y en su corazón, que si confiesa que Jesucristo es el Señor, la Biblia dice, es usted salvo. No nos detengamos, anunciamos el mensaje de salvación, anunciemos nosotros que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Anunciemos a través de nuestra vida y también, si se puede, con el mensaje de predicación, que Jesucristo es nuestro Señor. Es el mundo, santo oyente, el mundo se está colapsando, el mundo se está yendo a pique y el mensaje de salvación tiene que ser predicado. ¿Para qué? Para anunciar que Jesucristo es la esperanza, Jesucristo es la redención, Jesucristo es vida eterna. Qué hermoso, ¿cierto? ¿Cuál es el 13º encuentro? Este ocurrió en el año 36 después de Jesucristo. Vamos unos pasajes, unos capítulos adelante del libro de los Hechos, solo que ahora en el capítulo 10. Este hombre, Cornelio, era un hombre muy generoso, un hombre dadivoso. Dice la Biblia que los diezmos y ofrendas llegaron hasta la presencia de Dios, y el portador de esa noticia, y que Pedro le describe hasta 3 veces como mencionándolo, ¿verdad? A Cornelio, quiere decir que era una persona sensible, ¿verdad? Una persona, por supuesto, que fue usada por el Señor. Vamos entonces a Hechos capítulo 10 y voy a leer desde el versículo 3 en relación a Cornelio. Era un hombre piadoso, temeroso de Dios, ¿verdad? Hacía muchas limosnas, oraba a Dios siempre, y dice el versículo 3: Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Versículo 5. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este vive, duerme, posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio,
Este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, versículo 8, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Fíjense ustedes, la importancia de que este centurión romano, Cornelio, llegue a la fe de Cristo crucificado y resucitado, es en respuesta ¿a qué? A la predicación del apóstol Pedro, y se indica narrado 2 veces. En el libro de los Hechos, en el capítulo 10, desde el verso 1 hasta el verso 48. Y ahí mismo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, versículo 5 hasta el 17. Y luego la menciona Pedro una tercera vez. En el libro de los Hechos, capítulo 15, versículos 7 al 9. Así como, ¿verdad?, su relación con la venida de Pentecostés, que se describe en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, versículo 44 hasta el 47. ¿Qué les estoy diciendo? Que Dios, perdónenme el término, mueve, ¿verdad?, de acuerdo a su voluntad, a su misericordia, a su poder, todas las piezas, los lugares, las personas, no los lugares, las personas, para que un alma se salve, ¿verdad? Esto es impresionante. El ángel se le aparece a Cornelio, dándole una instrucción, localiza a Pedro. Y Pedro, sensible a la voz del Espíritu Santo, le predica como le predicó a 5,000 personas, a miles de personas, y tan solo en una predicación 5,000 convertidos a Cristo. Volvemos a lo mismo. Así el Señor le mande a través de su Santo Espíritu en la palabra de Dios, ir a predicar en el orden de Dios, sujetándose a las autoridades, bien oradito, bien preparadito. El Señor abre las puertas y usted le predique así a una persona como a miles de personas. El punto es la redención del hombre. En una visión de un ángel, ¿verdad? Así es como Dios envió ángeles, para que también nosotros lo estudiamos en el libro de Lucas, cómo Dios estaba como ejemplo, y acotando un poco, cómo Dios estaba escuchando la oración de Zacarías. Zacarías, el sacerdote, estaba en el templo clamando por el pueblo, ¿verdad? Señor, necesitamos que ya venga el Mesías. Señor, Dios mío, te suplicamos que tengas misericordia, ¿verdad? Entonces, uno de los ángeles de Dios, ¿verdad?, se les aparece diciéndole a Zacarías: tu oración ha sido escuchada. De acuerdo a los anotadores, se cree que, como le vengo diciendo, que esa oración era por el clamor de su pueblo, ya que estaba como sacerdote ministrando. Y le está anunciando: ¿sabes? Tu oración ha sido escuchada. Ahora va a venir también un niño, y ese niño, que es Juan el Bautista, como se va a llamar, va a anunciar el mensaje, ¿verdad? Va a anunciar que viene el Mesías prometido, como a preparar la tierra. Santos hermanos en la fe. Entonces nos toca, ¿verdad?, como ejemplo a lo que estamos estudiando, anunciar que Jesús viene por segunda vez, anunciar que hay un Redentor, hay un Salvador. Los días irán de mal en peor, el mundo se está colapsando como en los días de Noé, como en los días de Sodoma y Gomorra, y necesitamos anunciar el mensaje de salvación porque el diluvio viene. Es un ejemplo. La gente está comiendo y bebiendo, andando y viviendo en borracheras, en lascivias, en lujurias. La gente está centrada, aún hasta en algunos que se llaman cristianos, centradas en la vida inmoral, en la vida del pecado. Y las trompetas, como dicen por ahí, los cascos del Apocalipsis ya se están escuchando. El Espíritu Santo está diciéndole a la iglesia: prepárate, anuncia el mensaje de salvación, como Noé estuvo anunciando 120 años, como el justo Lot estuvo anunciando: viene Cristo, viene Cristo. La oración de Lot fue escuchada, la oración de Abraham fue escuchada, la oración de Noé fue escuchada. Santos hermanos en la fe, el tiempo que nos quede de vida sean para exaltar, glorificar el precioso nombre del Señor Jesucristo. Ay, Padre Santo,
El 14º encuentro, ocurrió en el año 44 después del Señor Jesucristo. Y vamos también, si son tan amables, en el libro de los Hechos, más adelante, solo que ahora en el capítulo 12, ocurrió, le decía, 44 años después de la era, después de Jesucristo. Y un ángel libra de la cárcel a Pedro, Hechos capítulo 12, y voy a leer desde el verso 7 hasta el verso 11. Fíjese usted, Hechos capítulo 12, versículo 7, dice la Biblia: y aquí que se presentó un ángel del Señor, no el ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos, y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que le hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Versículo 10, qué impresionante, ¿cierto? Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Qué impresionante que Dios haya enviado a un ángel para sacar del tambo, del bote, de la cárcel a su hijo amado. ¿Para qué? ¿Para recibir fanfarrias? No. ¿Para recibir elogios? No. Para seguir predicando. Usted y yo no sabemos de cuántas nos ha librado el Señor. A lo mejor no ha estado en la cárcel, a lo mejor sí. ¿Y de cuántas le ha librado el Padre Celestial? No para que se quede sentadito ahí nada más. Quis, tan. No, es para dar testimonio del Señor Jesucristo, que Él vive, que Él es real. Es impresionante cómo pasaron las guardias acá en México. Yo he contado en los reclusorios hasta 11 le llaman retenes o puestos para ser revisados. Y ¿cómo las libras? O sea, forzosamente tienes que estar registrado para salir, entrar. Bueno, acá el ángel, la Biblia no lo dice, pero si lo hizo invisible o no. Pero este hombre, Pedro, iba siguiendo al ángel. Imagínate qué hermoso. El ángel es un mensajero enviado desde la misma presencia de Dios para protección de Pedro. Y muchos no hemos valorado, ¿verdad?, esa seguridad. Esa protección divina, que si no hemos visto ángeles, hemos visto la mano de Dios. Que si estamos vivos, usted y yo, es para seguirle dando gloria a Dios. Perdóneme la expresión coloquial que se utiliza acá en México. No es para dormirnos en nuestros laureles. No es para seguir nosotros tejiendo, ¿verdad?, tomando soda o gaseosa de cola y rosetas de maíz. Es para despertar y seguir anunciando las buenas nuevas de Dios. Y esa luz que menciona acá le recuerda a Pedro la gloria de Dios, que se menciona en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 3, en Éxodo capítulo 3, versículo 2, ver la gloria de Dios, ese resplandor. Hermano, alguno de ustedes podrá decir: es que yo necesitaría ver la gloria de Dios para que algo me empuje. Santo, si es cristiano, ya tiene la misma presencia del Espíritu Santo dentro de usted. Primera carta a los Corintios, capítulo 6. Somos templo del Espíritu de Dios. Efesios capítulo 2, somos morada del Espíritu Santo, somos hechura suya y somos sellados por el Espíritu Santo. Lo que hace falta es aún más, Dios mío santo, que usted y yo
llevados sensibles a la voz del Espíritu Santo, seamos llevados a la presencia celestial a través de la oración, la comunión con el Padre Celestial. Usted literalmente abrace textualmente, espiritualmente, el anhelo, el deseo de estar a diario, a cada segundo, como dijera el salmista, mejor es un día, un rato en la presencia de Dios, en el atrio de Dios, que cientos días fuera. ¿Para qué? Perdóneme la expresión. ¿Para qué decir, ay, es que me sé, igual y me sé 1183 capítulos de la Biblia, pero ¿de qué sirve intelectualmente cuando usted no está en la morada, en la presencia, en el tercer cielo, espiritualmente hablando? Y la oración, el Espíritu Santo, con nuestro espíritu, nos lleva a través del nombre de Jesús. Eso nos mueve a diario enfrentar un mundo completamente ciego, entregado a sus pasiones, gobernado completamente por el Dios de este siglo, y nosotros somos esa luz. Y Jesús, que es la luz de este mundo, que mora en nuestros corazones, nos lleva a su Santo Espíritu a ser completamente distintos, a anunciar las buenas nuevas, a decir que Jesús vive, que Él es real, Él es el único Dios verdadero. Hay momentos en los que usted podrá atravesar el desánimo o alguna circunstancia adversa. Solo y solamente el poder de su Santo Espíritu, a través de la oración, a través de la comunión, nos fortalecen, nos ayudan a seguir adelante. ¿En dónde dice? En Efesios 1. Era el ruego del apóstol Pablo que el pueblo de Dios fuera sensible y que se dieran cuenta que ya tenemos la unción, que ya somos elegidos, que ya tenemos su Santo Espíritu, el cual es el mismo que levantó de entre los muertos, es el mismo que mora dentro de nosotros, solo que hace falta nosotros pagar el precio. ¿Cuál precio? ¿De salvación? No, el precio de morir a nuestro egoísmo, el precio de morir a nuestra carne, de negarnos, y esa plenitud del Santo Espíritu que ya no se nos fue dada, no se nos ha dado en parte, sino completito en nosotros, nos hace seguir adelante. Qué hermoso. El 15º encuentro ocurrió en el año 58, en el libro de los Hechos, más adelantito, si es tan amable, en el libro de los Hechos, capítulo 27. Hechos capítulo 27. El capítulo 27 está después del 26, segurísimo. Hechos 27, ahora en el versículo 23. Fíjese usted, la última de 6 visiones que Pablo recibió y que se registró también en Lucas capítulo 9, verso 3 al 6. Ahorita leemos Hechos 27, le decía yo verso 23. Hasta el 26, dice la Biblia: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Verso 24, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Verso 25, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. ¿A qué se refiere esto? Resulta que Pablo, si empezamos a leer el libro de los Hechos, resulta que el buen Pablo, el apóstol Pablo, perdóneme usted, el apóstol Pablo en una disertación apela a César. Entonces, cuando apela a César, chiquito, entonces quieres irte con César, ¿verdad? Entonces fue presentado con diversas autoridades. En el trayecto para ser transportado, resulta que en la nave donde él iba, el barco pues, se empezó a sacudir de los fuertes vientos. La Biblia nos está narrando que no el capitán, ni tampoco la embarcación, ni los que estaban, la tripulación, estaban dando órdenes. ¿Quién cree que estaba dirigiendo a los demás, aún encadenado? El apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo describe el libro de los Hechos, que estaban perdidos,
literal estaban, no había sol, dice la Biblia, no había sol, no se veía el sol, no se veía la luna, no se veían las estrellas, lo que puede tipificar en la vida del creyente, que en las pruebas, en los momentos donde no hay nadie aparentemente, no hay nadie, nadie te está viendo, donde tú estás aparentemente solo, donde no estás viendo ni para dónde jalar, perdóname la expresión coloquial u ordinaria, donde estás diciendo, ¿quién? No hay nadie. ¿Dónde están los hermanos? ¿Dónde está fulano? ¿Dónde está Mengano? Allí en ese momento donde el apóstol Pablo, encadenado, aún viendo que parte de la tripulación se iban a echar al mar para salvar sus vidas. Y Pablo dice, esos se están pelando, se están yendo, agárrenlos, porque si no, entonces sí, ya ni para dónde ir, cómo dirigir la nave. En esos momentos agudos, ni sol, ni luna, ni estrellas, nada, o sea, así, y tambaleándose, ya la nave, ¿sabes qué se va a perder? La nave va a acabar destruida, Dios mío, salud. Entonces ya todo acabado así, todo. El ángel enviado por Dios, ¿qué le dijo? Aliviánate. Tranquilízate, tú y los que están aquí los voy a conservar. ¿Para qué? ¿Para que los reciban con el premio Nobel? ¿Para que les digan kiss, qué buena onda? No, para que den testimonio de que Jesucristo es el Señor. Si leen la narración, llegan a una isla, híjole, es hermosísimo. Pero lo hermoso es de que aún en esa aparente soledad, y digo aparente porque si usted es cristiano, el Espíritu Santo mora en usted. Digo aparente porque Jesucristo prometió estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Y si nosotros somos morada, vivienda de su Santo Espíritu, no debiéramos tener tal soledad, tal sentimiento de soledad. Pablo en ese momento, ni qué WhatsApp, ¿verdad? Ni qué redes sociales, ni qué teléfono celular, ni qué correo electrónico, ni nada, ni escribió, ni tampoco hizo una selfie diciendo, acá, desde acá solitos, no, nada, al amparo de Dios. Y el cristiano tiene que depositar su confianza, su esperanza en ese Dios, el único Dios vivo, el único Jesucristo que resucitó de entre los muertos. Ese Santo Espíritu, el que mora dentro de nosotros, el que gobierne nuestras vidas, nos seguirá ayudando hasta llegar hasta la meta. Este ángel, de acuerdo a lo que dice Hechos capítulo 23, versículo 11, apareció para animarlo. Usted no es necesario que espere al ángel, ya tiene la palabra completa, 66 libros, salmos, proverbios, hermoso, su Santo Espíritu. Hace falta ser sensible a la oración y ahí el Espíritu Santo no solamente se ensancha, sino que aún, como dice el Señor Jesucristo, nos consuela y nos anima. La última de las apariciones o registros que se mencionan está en el libro de Apocalipsis, capítulo 1 hasta el capítulo 22. Esto ocurre en el año 27 después de Cristo y el autor divino es Jesucristo. El libro pone al descubierto las fuerzas espirituales, me refiero a Apocalipsis, las fuerzas espirituales invisibles que operan detrás de la historia y que controlan los eventos y el devenir. Esta exposición de las fuerzas invisibles se manifiesta en una serie de visiones simbólicas en la que es evidente la influencia de las profecías del Antiguo Testamento. Especialmente, si usted es estudiante de la Biblia, en el libro de Daniel, en el libro de Ezequiel, en el libro de Zacarías. El libro de Apocalipsis, además, es una profecía de acuerdo a lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, Apocalipsis capítulo 22, verso 7. No solo en tanto la predicación, verdad, divina del momento de presente. Apocalipsis revela la guerra espiritual invisible que libra la iglesia, el conflicto cósmico entre Dios
y su Cristo contra Satanás y sus aliados malvados, llámense demonios y también humanos no regenerados. En este conflicto, Jesús el Cordero ya obtuvo la victoria decisiva mediante su muerte sacrificial. Estas visitas documentadas no niegan la posibilidad de otros encuentros que el texto canónico no recoge. Significa que estos sucesos poco frecuentes, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, representan cualquier otra visita. Así, ellos están reservados para acontecimientos sumamente relevantes y limitados a personas muy importantes para Dios. En la próxima clase vamos a ver, a la luz de la palabra de Dios, los ángeles en tiempos finales. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti, te damos gracias. Gracias, Papito Santo, por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por estos días tan hermosos que comenzamos en este año, este enero hermoso. Gracias porque si estamos vivos es gracias a tu amor, a tu misericordia para seguir predicando el mensaje de salvación. Y hoy en esta noche, en esta mañana, papá, te agradecemos tantos favores, tanta amor tuyo, la salvación. Gracias por el mensaje de tu palabra. Y hoy también en esta mañana creemos que tu Santo Espíritu está hablando a personas que aún no conocen a Jesucristo. La palabra de Dios dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. Ese es el mensaje de salvación, que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, eres salvo. Ahí desde tu lugar yo te invito a que reflexiones en dónde pasarás la eternidad. Jesucristo, que es el camino, Él es la verdad y la vida, el Padre Celestial en su mano le dio a las ovejas. Ninguna se ha perdido, solamente Judas. Hoy en este día, la invitación es para que tú abras tu corazón, que su Santo Espíritu del Señor Jesucristo more en ti y que reconozcas a Jesucristo como tu Señor y como tu Dios. Desde ahí, desde tu lugar, dile esta oración junto conmigo. Señor y Dios, hoy te damos gracias porque has hablado a nuestra vida. Hoy creo, dile, que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Creo que Jesucristo se puso en mi lugar. Él recibió el castigo que yo merecía. Creo con todo mi corazón que tu Santo Espíritu lo levantó de entre los muertos. Y creo con todo mi corazón que juntamente con Él he muerto a una vida de pecado. Y hoy recibo esa nueva vida por su Santo Espíritu. Hoy te doy gracias porque nazco de nuevo. Te doy gracias en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Si usted ha aceptado a Jesucristo como su Señor y como su Dios, hoy, de acuerdo a lo que dice la palabra, la Biblia, ha nacido de nuevo. Es nueva criatura, creado para obras justas. Le felicitamos con todo nuestro corazón, le damos gracias a Dios por este momento tan hermoso, porque una nueva vida, una nueva persona ha nacido y hay fiesta en el cielo. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, así como de todo el staff que colabora en este ministerio, le damos las gracias, le bendecimos y es nuestro deseo que tenga paz. Que Dios le bendiga. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor.